realmente llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, con una primera intención, que era no sentirme sola, seguir a mis amigas. Entonces, pues yo me fui con mis amigas realmente porque no quería, pues no quería abandonar esa amistad tan fuerte que se da en las preparatorias. Entonces, cuando me metí a la Facultad de Odontología, me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces estuve un semestre y pues esa relación de amistad quedó perfectamente sólida y hasta la fecha nos seguimos viendo mis amigas y yo, estas amigas entrañables de la preparatoria. Y me cambié de facultad porque también en ese momento yo tuve contacto con Abraham Seransky, que es pues es un gran director de teatro, muy experimental, muy de vanguardia en esos momentos. Y eso me enamoró. Sentía que la actuación me iba a dar la oportunidad de llegar a muchísima gente, de llegar a mover una serie de emociones, tanto en mí y crecimiento con los personajes que abordaría en cada momento de cada proyecto que se me encomendara, y además en la gente también, llegar a sus corazones, a hacer conjuntamente una serie de reflexiones y de también nutrimentos para el intelecto. Y bueno, pues eso era lo que era mi motor para llegar a subirme a un escenario o a realizar una interpretación en cualquier personaje que me interesara en un proyecto. Creo que cuando te sucede, obviamente la actuación es responder a estímulos ficticios como si fueran reales, o también el ser tú y otro al mismo tiempo. Entonces hay una dosis, ¿no?, de ficción, pero dentro de esa ficción, cuando te sucede, cuando vives esa historia que por primera vez se está contando, eso ha provocado en mí una gran adicción por mi trabajo y porque voy en busca de que me suceda cada noche o de que me suceda cuando realmente estamos interpretando una escena para crear todo ese conjunto que compone una historia, ese conjunto de escenas, y que te suceda, porque siempre el actor, pues si bien es cierto es ficción, pero estás manejando emociones reales, estás manejando relaciones, interrelaciones reales dentro de cada texto con personajes muy distintos. El trabajo actoral se tiene que llevar a cabo en cualquier medio, pero ya la manera, la cuestión ya de formas de llegar son muy distintas. En teatro, para empezar, tienes un proceso para llegar muy sólido, muy claro lo que vas a hacer. En televisión no tienes tiempo, a veces se repiten las escenas, pero a veces no te dan chance de repetirlas. Entonces, pero igual, tienes que manejar los mismos elementos para vestir a tu personaje de todas esas emociones, de un trabajo corporal incluso, desde la parte física de afuera, primero lo de adentro, y eso de adentro va a revestirte con una actitud física, un vestuario, un peinado, un maquillaje o no maquillaje, pero todo lo de adentro se tiene que reflejar en todo lo de afuera. Hay distintas maneras, hay actores que empiezan por lo de afuera y luego les generan lo de adentro. Yo soy al revés, yo soy más de trabajo interno primero y luego ya viene todo lo demás por sí solo. También, ¿cómo lo viviste tú? ¿Tuviste que audicionar? ¿Te llamaron? ¿Y cómo lo viviste tú como actriz de transición? Pues yo creo que cuando yo empecé, que fue hace bastantes años, yo creo que no sé si había menos gente, menos competencia, pero a mí, la verdad, no
no tuve dificultad para entrar a ninguno de los medios. De hecho, cuando yo estaba todavía, pues estaba terminando la carrera de teatro, estaba haciendo una obra que fue mi examen profesional, y el maestro, que era el director del departamento de teatro en esos tiempos, Héctor Mendoza, cada generación la llevaba a los festivales más importantes en Europa. Entonces, pues a nosotros nos tocó ir al Festival del Vitef en la ex Yugoslavia. Entonces, antes de irnos, alguien me llamó por teléfono para invitarme a hacer una película para hacer Pedro Páramo era, y me invitaban a hacer Dolores Preciado. Entonces, no sabía quién era la persona que me llamó, pero era pues la productora del proyecto. Y a mí me sorprendió mucho que me llamaran para hacer esa película, porque en mí no estaba contemplado, en mis planes no estaba el cine, la verdad. Yo lo único que quería era hacer teatro, cambiar el mundo a partir del teatro que yo realizara. Bueno, esas eran las cosas que pasaban por la mente de una mujer joven y que estaba plenamente convencida de su vocación y lo que quería hacer con su profesión. Entonces, cuando me llaman para eso, dije, no voy a poder porque yo me voy a Europa al Festival del Vitef y gracias, pero no. Entonces, nos fuimos a Yugoslavia, hicimos toda una gira por el interior de Yugoslavia, y regresé, y al regresar volvimos a montar la obra. Entonces, pues había la hija de la única representante de actores que estaba en esos tiempos, que era Lonka Becker, me fue a ver al teatro con un director, y saliendo de la función me estaban esperando para pedirme que participara en la película que iba a hacer Arturo Ripstein, El lugar sin límites. Entonces, pues yo también me sorprendía porque yo no tenía ningún contacto con gente del cine, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo decía, pues sí, claro, yo voy por el guión a los estudios Churubusco. No sabía ni dónde estaban, ni nada. Llegué a los estudios, llegué a la oficina de Arturo Ripstein, me pidieron que esperara, y en ese momento entraron las productoras del proyecto de Pedro Páramo y me dijeron, ya estás de regreso, qué bien, porque todavía no tenemos a Doloritas Preciado. ¿Podrías hacerlo? Yo dije, pues denme el guión, lo leo y si no interfiere con un proyecto del cual estoy esperando el guión, pues claro que sí. Porque era un personaje pequeño y muy importante, pero bueno, la esposa de Pedro Páramo. Y así es, me dieron el guión y me dieron el guión de Arturo, y yo pues muy contenta porque yo no había buscado nada de eso. Entonces las puertas se abrieron sin que yo tocara la puerta. La televisión llegó un poquito después porque Ofelia Medina, yo había hecho, mi primera obra que hice de teatro profesional, digamos, fue en el Teatro Arcos Caracol, que era de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Julio Castillo dirigía. Entonces ahí yo conocí a Ofelia y pues nos hicimos una amistad, y ella me invitó a hacer televisión, me presentó con Ernesto Alonso, y porque ella estaba haciendo una telenovela con él. Entonces el señor Alonso como que era un productor muy amable y escuchaba a la gente, y me invitó a hacer su próxima telenovela para hacer un personaje de villana junto con Alma Muriel, y se llamó Yara, con Angélica María era la protagonista. Entonces
pues ahí entré a hacer televisión. Y desde ahí siempre, cada año, siempre hacía proyectos de alguno de los medios. Entonces, hubo una etapa en mi vida que me canalicé mucho al cine y había mucha producción, entonces a veces pues yo hacía 5 películas al año. Entonces, claro, eran películas que se llevaban máximo 2 meses para realizarse, ¿no? Y llegaba de la locación y ya tenía que prepararme para ir a prueba de vestuario para el siguiente proyecto. Y así fue una buena parte de mis distintas etapas de mi vida profesional. Pues afortunadamente he hecho una gran diversidad de personajes, sobre todo en el cine. En la televisión sí he hecho mucho más, porque bueno, el melodrama tradicional tiene ese tipo de personajes, ¿no? Las personas no virtuosas y las personas que son totalmente defectuosas, con esas villanías que se ponen a fraguar y a llevar a cabo para interferir en las pasiones y en las parejas amorosas de las telenovelas. Entonces, y ciertamente son muy divertidos y a la gente les encanta. Además, no he hecho villanas tremendas, pero nunca para que me agredan o para que la gente me reclame cosas. No, yo creo que he sido una muy buena villana. Y entonces la gente lo agradece y me quiere. Pero a mí todos los personajes en su momento, Quien teme a Virginia Woolf, por ejemplo, es un personaje que Marta, de esa obra, hijo, son personajes fantásticos. Y eso es lo que a mí me gusta, me apasiona, me llena de satisfacción cuando la gente te dice todo lo que siente al ver la obra, cuando te agradece el haber visto tu trabajo en personajes tan complejos, pues es muy sabroso y yo me siento agradecidísima con el público, sin duda. Pero pues son personajes que yo en su momento son los que quiero y los que me preocupo para llevarlos de mejor manera hacia el público. Entonces, pues siempre estoy esperando a que venga otro y otro y otro y otro.